Hola. Hola. Bienvenidos de nuevo. Bien, aquí estamos de nuevo, sí. José una Luis, vez más. Sonia. Sí, que siempre lo digo yo, que lo diga ella, de vez en cuando. Hoy presento que yo. Antes se me olvidaba siempre. Pues sí, venga, va, presenta. Pues aquí está José Luis. Y aquí estoy yo, que soy Sonia. Y bueno, somos Tiempo de Vino y Cosas. Estamos con otro capítulo, de nuevo, hablando de cosas. No tenemos tampoco temas que sean específicos. Nos gusta hablar de todo. Sí, nos gusta hablar ahí. de cualquier cosa, de cualquier tema. Encontramos interesantes, gran diversidad de temas. Sí, bueno, un poco inside mood, que a veces salen cosas o vemos noticias o lo que sea y nos escribimos, ¡ay, esto estaría bien hablar!, ¿no? Y ahí vamos creando el... Exacto. Bueno, el guión, ¿no? El guión, sí. Y el contenido que os traemos cada 15 días. Venga, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy el tema, le habíamos puesto un título así un poco, no sé, llamativo, que es AI con la IA. AI con la IA. AI con la IA. Que si fuese en inglés sería AI con la AI. Ah, claro, es cierto. Artificial Intelligence. AI with the AI, ¿no? AI with the AI. AI con la inteligencia artificial. Sí, ¿no? Que hay mucha inteligencia artificial. No sé si hay mucha inteligencia natural. Esto es un problema que me preocupa, pero se está desarrollando mucho la inteligencia artificial y es una cosa que nos va afectando tanto en el trabajo como en nuestros hobbies más o menos artísticos, como en la vida diaria, y pensamos pues que estaría bien dejarnos llevar aquí con nuestro vino hablando de estas cosas. Y es lo que os planteamos. Aquí sé que hay muchísima gente que es usuaria y que la adora. Pero yo lo vivo en mis carnes, que tengo un montón de estudiantes intentando hacerme la rabona con la IA. Por lo tanto, nosotros vamos a dar nuestra modesta opinión y qué pensamos, pero no tenéis por qué compartirla. Ya sabéis que podéis hacernos los comentarios que queráis sobre eso. Bueno, entonces, Sonia, cuéntanos primero, ¿qué contacto tienes tú con la IA? Vale. Yo soy usuaria y fan de la IA. Considero que es el mejor asistente que me ha podido caer en mis manos, esto de los IA agents, los agentes IA. Para mí es una herramienta de uso diario, cotidiano, y la utilizo muchísimo y me parece muy guay. Tengo que decir que la inteligencia artificial es tonta. Ah, muy bien, me ayuda. A lo que de base, o sea, de inteligente nada. Es una máquina a la que le hemos enseñado cosas, ella autoaprende, porque esta es la gran potencia de la inteligencia artificial, que aprende de todo lo que se genera, es decir, está en continuo aprendizaje. Tú le aportas datos, evidentemente la base de datos que se les ha dado a los chatbots tipo Gemini, tipo ChatGPT, la base de datos es brutal, pero lo bueno es el autoaprendizaje. O sea, ellos van generando todo el rato nuevos datos. Pero es tonta. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, es que aquí estamos. Venga, a ver. ¿Qué quiero decir con que es tonta? Que la inteligencia artificial, por ella misma, ella sola, no es capaz de hacer nada. Siempre hay un humano detrás. Entonces, partamos de esta base. Claro, es que, para tranquilizar a la gente. Es que yo ahí, la primera crítica, que a lo mejor es muy filológica, ¿vale? Pero yo ahí tengo el problema de la definición de aprendizaje que se da de esto. Es decir, ¿qué es el aprendizaje que yo me dedico a enseñar, no? Pues para mí el aprendizaje, y para muchas teorías, explicándolo tranquilamente, es que tú a partir de una serie de, aquí sí está, y la IA sí lo tendría, datos, situaciones, inputs, si fuéramos así, tú puedes combinarla para generar conocimiento nuevo, pero también para saber cómo actuar en cada situación. Es decir, por eso decimos, ay, tuve un novio súper chungo, pero mira, lo bueno es que aprendí y no me va a pasar lo mismo porque actuaré de otra manera. Claro, esta parte de actuación la IA no la tiene. La IA no actúa sola y ante una situación, si no hay alguien introduciéndole lo que necesita. Entonces, claro, hay una idea ahí de inteligencia y de aprendizaje que es un poco restrictiva, que a todos nos sorprende mucho. Con la máquina aprende sola. Y dice, bueno, no, la máquina acumula muchos conocimientos a partir de los que tiene y de las relaciones que tú le dices que haga de ellos. Pero en realidad ni sabe lo que está diciendo, como si dijéramos, creo yo, mi hermano que es teleco me echará 8000 broncas porque soy muy poco preciso hablando de estas cosas. Pero claro, es que depende del concepto amplio o estrecho que tengamos de lo que es aprender,
y de lo que es ser inteligente, ¿no? No, Entonces, claro, claro. en un concepto restringido, sí, es inteligencia y, bueno, aprende, en el sentido de que va acumulando lo que va haciendo. Pero yo no sé si realmente en el sentido humano del conocimiento que tenemos y de la inteligencia y del aprendizaje sería exactamente lo mismo. No. Lo que pasa es que yo no soy especialista y es mi percepción. No, no es lo mismo. Y Claro. piensa que ese aprendizaje, ese camino de aprender que la máquina sigue, es porque se le han dado unas instrucciones y se las ha dado un ser humano. Es decir, no es que ella sola de una forma autónoma decida, uy, me dijiste. No, se le ha enseñado a que junte datos, a que relacione datos y a que aprenda. ¿Qué le pasa? Que cuando no sabe algo se lo inventa. Claro. Que esto es Yo, otro por tema. ejemplo, en todos los prompts son las órdenes que tú le das a la inteligencia artificial. Vale, ahora estamos hablando de lo que serían los chatbots, ¿eh? Lo que estamos hablando es de estas herramientas con las que trabajamos. Comerciales. Tipo No estamos hablando no, luego pasaremos a otros temas, pero este es el uso que hacemos de ChatGPT. Diario, El evidentemente. ChatGPT, Gemini o lo que sea. o el que sea. O hay varios, pero ¿cómo se llama aquel otro? Bueno, es igual. La cuestión es que tú le das a la inteligencia artificial una orden, que es el prompt. Entonces yo en todos mis prompts siempre le pongo una coletilla. Si no sabes algo, no te lo inventes, pregúntame. Entonces evito el que él solo sea creativo y cuando no sabe algo se lo invente. Pero sí es verdad que ChatGPT se lanzó en noviembre de 2023, si no me equivoco. O sea, tiene 2 años, no llega a 3 años de vida y es brutal cómo ha avanzado, Claro, o sea, pero lo que está es que, consiguiendo. Claro, pero es que para mí, pero claro, yo soy lo contrario de tu caso, yo lo uso poquísimo, lo uso para traducir algunas cosas porque creo que traduce mejor que Google Translate, eso sí, Sí, lo tiene traduce mejor. mucho Aparte, mejor. Sobre todo al sé inglés. algo de teoría de traducción y el sistema que utiliza es diferente al de un traductor como Google Translate que se usa mucho. Sí. Que funciona por palabras, esto funciona por contexto, es diferente, ¿no? De eso que sí sé, pues lo puedo usar bien y lo uso a veces para cosas muy mecánicas, es decir, Sí. que es lo que a mí me parece que se parece a cuando la revolución que fue la calculadora Sí. o que fue los primeros ordenadores. Claro. Es decir, a mí me parece muy útil que tú digas, yo el otro día estoy haciendo ahora un trabajo y tuve que reescribirlo por indicaciones y tal, y entonces iba aprovechando párrafos, tal, lo he hecho íntegro yo, no hay nada de ChatGPT en el sentido del contenido, pero como tuve que reescribirlo, sí que subí el documento y le dije, ¿me puedes decir si hay frases literales o párrafos repetidos? Porque al copiar se me han ido, lo que sea. Entonces, eso te lo hice en un segundo, una tarea que yo tendría que leerme el trabajo, Sí. 60 páginas entero, y acordarme de lo que se ha repetido, que además Claro. como lo... Entonces, a mí ese tipo de tareas me parecen muy útiles. O sea, hazme una tabla con estos datos. Me parece muy útil. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí, luego hay otra serie de cosas que les pedimos que yo creo que la máquina está pensada para eso y ni tiene los datos. No. A mí, yo a los alumnos les digo, con literatura, que hacemos literatura, es algo más artístico, falla mucho. Sí. Se lo inventa cuando no lo sabe o no se lo inventa, pero saca los datos de sitios que no están bien y no lo sabe. Entonces, ¿qué ocurre? Que te dice que el otro día era en plan, le pedía que buscara una serie de tópicos literarios, les pedían a los chavales que buscaran ejemplos de esos tópicos literarios. Y entonces pone uno y le pone debajo que es de Luis Cernuda. Entonces yo lo leo. Luis Cernuda es un poeta del siglo XX, exiliado a México, maravilloso. Yo soy muy fan. En la boda de mi hermano leí un texto de él. O sea, que lo conozco mucho. Y yo soy una inteligencia no artificial. Y nada más leerlo dije, esto parece un poema del siglo XV, no un poema de Cernuda. No me sé todos los poemarios, pero... Entonces le vuelvo a preguntar, ¿no? Ya con el chaval allí. Y me dice, no es de Cernuda, tienes razón. Y yo, es de Fray de León. Era más factible. Pero curiosamente me dice, de la Oda a la vida retirada. Bueno, es un poema que yo conozco de memoria. Lo he explicado 100 millones de veces. Aquel de que descansa la vida, la de que huye del mundo en el ruido sí, y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Este iría de la inteligencia artificial totalmente, ¿no? Digo, esto... O yo, hay una versión del poema que no conozco, o esta estrofa no es de ahí, y de entrada no es una lira. Claro, creo que hablamos de la inteligencia natural. Yo no me considero más inteligente que nadie, pero sí sé de lo mío, Claro. cada uno sabe lo suyo. Claro. Y yo enseguida vi que esto no podía ser. Vuelvo a preguntarle y dice, no, pues tampoco está. Pues no sé de quién es. Bueno, pues le doy 3 pasos para que me diga una verdad, que es que no lo sabe. No lo sabe. Claro, entonces esto es muy peligroso porque yo me puedo fiar de mí. Claro. Y yo lo puedo usar más o menos conscientemente porque ya sé. Entonces, cuando tú ya sabes y utilizas una cosa
para facilitarte el trabajo le detectan los fallos, pero cuando tú vas sin saber, te crees que todo lo que te dice es cierto. Claro, la cuestión es que, la cuestión es que hay una coletilla abajo que te dice, ChatGPT puede equivocarse, confirma los datos que te he dado. Cuando se lanzó ChatGPT, no conectaba con internet, es decir, no buscaba datos en la red, solamente podía en su base de datos. En la base de datos que tenía, que además estaba limitada en una fecha a partir de la cual no sabía nada. No sé, no me acuerdo qué año era, el 2000, no sé qué año era, el 2019, 2020. A partir de ahí no tenía ni idea. Y solamente actuaba con los datos. Al darle apertura a internet, yo creo que hemos perdido calidad. Es decir, se atreve más, es más atrevido, porque la red es inmensa. Claro. O sea, tú entras en Google y te salen 8.000 páginas que te explican 8.000 cosas. A ver, la herramienta en sí, que es lo que decimos siempre, no es buena ni mala. El problema es el uso que tú haces de esta herramienta. Ese es el problema. Claro. O sea, vamos a ver para qué la estamos utilizando. Bueno, lo que pasa es que aparte no es buena ni mala, que iba al siguiente punto, ¿no? También. Claro, para mantener, esto es lo que hemos oído y se ha visto y tal, ¿no? Para mantener todo ese sistema, todos esos centros de datos, toda la infraestructura, ¿no? Se decía que, había una exageración por ahí, que cada vez que le hacías una pregunta se gastaban no sé cuántos litros de agua, ¿no? En enfriar esas máquinas, en no sé qué. O sea, es un recurso muy costoso. Vale. Y no sé si lo estamos usando realmente, porque claro, tú lo estás usando para trabajar, que a lo mejor puede tener un sentido, pero hay gente que lo usa para hacer memes, gente que lo usa para hacer bromas, gente que lo usa para anímame esta foto porque quiero verme no sé qué, desnúdame a la chica tal, que esto se ha hecho. Sí. Eso será así, sí. Entonces, realmente, coste-beneficio de recurso, no sé, y yo no soy experto tampoco, pero lo que uno va leyendo, dónde se ponen los centros, ¿cómo se llaman? ¿Los centros de datos? Sí, son como servidores. Los pero servidores, donde se pone todo esto, claro, es muy costoso. El otro día se publicó, no hace mucho, ahora un par de meses de esto, se publicó un artículo de el coste en cuanto a energía y memoria que supone utilizar una calculadora de un Apple. Fliparías. Sí, ¿no? Porque el consumo es increíble. Entonces piensas, comparativamente, creo que ChatGPT el mayor problema que tiene no es ese consumo energético, es mi opinión, porque hay otras muchas cosas que usamos en cada día que gastan muchísimo más y consumen muchísimo más. Ese es un problema, está claro. El otro riesgo que tenemos es el darle un uso para el que no está hecha. Es decir, no puede ser tu consejero amoroso, ni puede ser tu psicólogo. O sea, no lo pueden ser. Tú no le puedes decir, me siento triste y tal, aconséjame. O sea, no está hecho para eso. No tiene ni idea de cómo hacerlo, no hay sesgos, no hay nada. O sea, pero, y tú estás ahí hablando de que tú te metas en ChatGPT o en lo que sea y le preguntes directamente, pero te sorprendería, no sé si tú usas cierta publicidad de aplicaciones de tu novio virtual con IA, ¿vale? Y entonces, o tu novia virtual con IA, y entonces te aparece ahí la foto de tal, que está hecha con IA, que se mueve y tal, y tú le hablas y te contesta, que con inteligencia artificial puede dar respuestas que tienen sentido. Y bueno, hay gente que vive con estas personas, y hubo el caso de este chico que se suicidó por consejo de su novia virtual, ¿no? Que sí que era más de fantasía y no sé qué, ¿no? Claro, eso que decimos, o sea... Y eso es perdón, y eso además tiene un aprovechamiento comercial, porque son empresas que hacen estas aplicaciones con IA, que tienen publicidad, que cobran una mensualidad por usarla, es decir que... bueno, es una cosa muy nueva y donde se va a poner el límite, el uso, lo que sea, porque también se inventaron las bombas, la energía atómica y se hicieron unas leyes para limitar ciertos usos. Entonces, a lo mejor hay que hacerlo, no lo sé. Bueno, en Europa ya hay, Europa ha sido pionera. Europa ha sacado una ley que es el EUIA ACT, que es la primera legislación en el mundo que controla el tema de la inteligencia artificial, ha sido pionera. Ha afectado... yo en la empresa en la que trabajamos, que nosotros desarrollamos software, por ejemplo, ha influido mucho en la manera en que tú generas un programa. Es decir, utilizando IA, por supuesto, ¿no? O sea, limita, obliga al control humano. Es decir, no se puede lanzar nada a producción que tú has generado con IA si no está revisado previamente por un ingeniero informático. Entonces sí hay una legislación. La legislación va a controlar a altos niveles el uso. El problema es ¿quién controla el uso cotidiano? O sea, ¿quién controla el que alguien se genere un novio virtual? ¿O quién controla el que está enfermo y consulta a ChatGPT como si fuese el médico de cabecera? O sea, ahí es donde tenemos que ir con mucho cuidado. De qué uso le damos. La herramienta es buena, vamos a ver para qué la utilizamos, que ese será el problema.
un estudiante que falsifique un trabajo está dando un mal uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, claro, ¿no? O sea, lo que pasa es que ahí vamos a ver, cuidado. Esto yo lo vivo mucho, volvemos un poco a lo de siempre, pero con vestidos, porque a veces yo pienso que exageramos la novedad de las cosas. Sí, quiero también. decir, claro, me dicen, es que se lo pides a ChatGPT y te lo hace, ¿no? Y entonces te lo entregan y tal. Digo, pero es que el problema ahí es el mismo que tenía cuando había Wikipedia o había El Rincón del Vago, o había la enciclopedia. Que es que si lo copias, bueno, la enciclopedia digital, ¿no? Cuando era a mano por lo menos lo copiaba. Sí. Si tú copias y pegas y no te lo lees, no aprendes nada, lo has sacado de Wikipedia. En tu trabajo igual, ¿eh? No has generado ningún conocimiento propio personal humano. Si tú una tarea la pides y la copias y pegas exactamente igual. Claro. Entonces, la única diferencia es que ahora es más difícil detectarlo. Ahora es un problema de detección. Pero de procesamiento humano y de conocimiento, sí, es lo que mismo. Una persona seleccione de Wikipedia y lo pegue en un documento y me lo dé, o lo saque de aquí, la única diferencia es que yo a lo mejor no lo voy a encontrar tan fácilmente que lo ha copiado. Pero hay programas ya. Sí, ya lo hay, pero bueno, pero no siempre es fácil o no tal. Lo me refiero, pero lo que sería específicamente personal, tú no has hecho el proceso de aprender nada, con lo cual, volvemos a lo mismo, la inteligencia natural es la que se ve dañada aquí, de la misma manera que se veía antes, y hace que tú no sepas hacer las cosas si no tienes esto. Es como hay gente que te dice, yo he conocido gente que dice que no se lee el libro, sino que pide un resumen del libro, y tú dices, pero es que pierde cualquier sentido. Claro. Esto es como, dame si el placer del libro es leerte el libro. O ver una serie, o ir de viaje. Pero es que además ya esto ya existía. Quiero decir, ya había resúmenes antes y ya había, yo qué sé, tú en vez de irte a China, puedes ver fotos de China por internet y leer cosas sobre China. Pero no es lo mismo que irte allí a pasear por China, ¿no? Quiero decirte. Entonces la gente, no, es que leo un resumen del libro y ya me he enterado, ¿no? Pues no has hecho nada por ti, ¿sabes lo que te... Yo creo que la inteligencia artificial también es una oportunidad de cara a reflexionar qué queremos hacer con nosotros mismos. Es decir, yo quiero que esto me lo procese y yo no enterarme de nada, no aprender nada, no vivir nada. En educación lo notamos mucho. Claro. O yo he tenido que leer, estaba estudiando, voy a acabar ya, pues eso, una carrera y la he hecho por gusto. No tiene ningún sentido que yo le pida a la máquina que lo haga por mí cuando yo estoy matriculado por gusto y lo que quiero es aprenderme eso y leer sobre eso. Claro, esa es la actitud, claro. Claro, cuando te dicen, esto yo lo he vivido en foros de educación. Es que, claro, ya para qué vas a pedir un esquema a un alumno si el esquema te lo genera muy bien una inteligencia artificial. Digo, porque es que a mí el producto final, el esquema, me ata el pairo, si yo ya sé de qué va. Claro. A mí lo que me interesa es que una persona coja el texto, lo lea, una instrucción, lo que sea, y diga, haga un esquema, porque así jerarquiza la información, lo pone por puntos y se le queda en su cabeza un conocimiento claro de esto, incluso de un método laboral, no solo yo estoy en educación, pero de una manera de trabajar, de un lo que sea. Si yo le pido, házmelo y lo pongo, entregaré una tarea. Claro. Pero no he aprendido nada. No has aprendido nada. Claro, este es el tema de la honestidad con uno mismo y decir, ¿para qué estoy haciendo yo esto? Porque yo creo que es muy triste estar 8 horas en un sitio, ya sea un centro educativo o un mundo laboral, en el que estás como el que ponía los tornillos y no veía el producto final, ¿no? Pues un poco lo mismo, estás pasando datos de una máquina a un sitio sin saber lo que está haciendo. No, claro. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Por eso te digo que la herramienta, o sea, claro. siempre que ha habido grandes innovaciones en el mundo, o sea, desde la revolución industrial te hablo, O sea, cuando se lanzó la cadena de montaje, cuando se lanzaron los primeros ordenadores. Cuando apareció la imprenta y cuando apareció lo que sea. Siempre que ha habido una gran revolución tecnológica es como que ha creado pánico, inseguridad, Dios mío, nos vamos todos al pairo, esto es el final de la sociedad como la conocemos. Yo creo que tampoco hay que dramatizar, vamos a ver. Claro. Las herramientas son buenas. Vamos a aprender a usarlas bien. Bueno, lo que te decía, ¿no? Cuando aparecen ciertas invenciones... Esta ha sido muy heavy, claro. Sí, pero yo no creo que sea menos heavy eso que cuando se descubrió que se podía ir a América o se descubrió la imprenta. Que son hitos que se han vivido en la historia, pero el tema es que evidentemente hay trabajos y labores de toda la vida que se van a ver afectados y van a aparecer otros nuevos. Exacto. No directamente. Como siempre ha ocurrido. El problema es que seguramente lo que pasa con estos inventos contemporáneos es que el nivel de... O sea, cuando dicen, bueno, pues a lo mejor habrá menos gente haciendo tareas de contabilidad o de lo que sea, porque lo hará la inteligencia artificial, pero habrá más programadores. Ya, pero es que sí que es cierto que para llegar a un cierto nivel de trabajo interno de estas herramientas,
no es fácil reconvertirte si tú has sido contable a ser programador. Espera, que te voy a decir no, más. Claro. O sea, el pánico más grande está entrando en los propios programadores, porque no sabéis el nivel de generación de código que está alcanzando la IA. O sea, es que es rápida, es ágil, o sea, te escribe líneas y líneas y líneas y líneas de código en segundos. ¿Qué ocurre? Que volvemos a lo mismo. O sea, tú no puedes dar por válido todo lo que haga la IA. Siempre tiene que haber alguien que lo esté controlando, porque la IA no sabe de contexto. O sea, tú le dices, hazme esto, pero ella no sabe ni para qué, ni cómo, ni dónde, ni qué más hay alrededor. O sea, te está contestando a tu pregunta. Le puedes dar un contexto, está claro, pero no es una mente humana, es una máquina. Es una máquina que requiere unas instrucciones muy concretas para poder responderte. Entonces, sí es verdad que hay puestos de trabajo que se pueden ver afectados, pero lo que decimos, se generarán otros. Yo creo que no hay que entrar en pánico. Y la necesidad del ser humano va a estar siempre, porque la inteligencia artificial es tonta. Es tonta. Bueno, pero es que el problema no es que la inteligencia artificial sea tonta, sino que los seres humanos son muy tontos. También, y ahí venimos, se nos por ejemplo, mezcla todo. Claro, con el tema de trabajo, que mezcla el trabajo y otras cosas, un campo muy afectado, y a mí también me afecta, es el del arte, la literatura, la música, el diseño, todo lo que es humano en realidad, porque en realidad el arte es una cosa humana, el cerebro de seres humanos, la gravedad seguirá ejerciendo, pero no habrá un movimiento artístico, ¿no? Sí, desde la prehistoria se pintaba en las paredes, o sea, la necesidad de generar arte yo creo que es innata al ser humano. Claro. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando... Creo que había una noticia de esto, ¿no? Que hemos comentado preparando el programa, ¿no? Esto de vender obras de arte generadas por IA, ¿no? A mí particularmente no me interesa nada, más allá de que pueda tener pues, una cierta gracia estética, ¿no? Pero como muchas cosas, es decir, como si tú te maquillas y te digo estar guapa, me refiero. A partir de ahí no creo que haya nada más allá. ¿Por qué? Porque el arte al final es una manera de comunicación, ¿no? El artista tiene un mensaje que transmitir a través de una obra que tú comprendes y que empatiza. Entonces, en el momento en que eso es una combinación hecha por una máquina que está ahí, hombre, le puedes sacar significado, el ser humano es muy listo para esto, pero no me interesa mucho, ni creo que tenga mucho interés porque además casi todo el arte ha funcionado rompiendo el arte anterior. Claro. Siempre. Y esto yo creo que la IA, al revés, generativa, que se llama, lo que se trata es de coger lo anterior y mezclando lo que es decir, no es tanto de ruptura. A ver. En el campo del arte, quiero decirte, yo no me imagino, por ejemplo, podría pasar, pero tendríamos que la destrucción, ¿no? Generando por sí solo, que es lo que se dice que hace el arte, ¿no? La IA con el arte, una ruptura como la de las vanguardias, por ejemplo, ¿no? Es decir, voy a ser el antiarte, ¿no? ¿Me explico? No. Creo que eso lo puede hacer el ser humano y además lo interesante es verlo, de hecho, es por seres humanos. A ver, claro, entonces, a ver, yo aquí voy a llevarte la contraria. Vamos a ver. Siempre que se ha roto con lo que es el arte tradicional, ha habido críticas y se ha cuestionado si eso era arte o no era arte. Es decir, yo como historiadora del arte, recuerdo cuando entramos en las últimas tendencias del arte, que la primera frase de mi profesora, que además era hija de un pintor de un movimiento importante, nos decía, Cirlot, la profesora Cirlot, el pintor también Cirlot, y ella decía, por favor, no penséis que os están tomando el pelo. O sea, no lo penséis, por favor, porque la sensación que tenías ante según qué manifestaciones artísticas era, me están tomando el pelo. O sea, este tío se está quedando conmigo. O sea, yo lo explico siempre. Klein, que es un pintor, el que inventó el azul Klein, Klein montó una exposición en París, que fue un exitazo, y lo que él vendía era la experiencia de su azul. O sea, tú entrabas en una sala pintada de azul y vivías la experiencia del azul. Y la podías comprar y pagar. Entonces tú piensas, vale, ¿y esto? ¿Esto qué arte es esto? Bueno, pues volvemos a lo mismo. O sea, yo he visto obras de arte generadas por IA maravillosas y las ha generado un artista, que es el que ha dado las instrucciones a la IA. O sea, en vez de coger un pincel y pintar, él ha tenido ese proceso de creación bien igual, ese proceso de inspiración bien igual, ¿y qué ha utilizado? Pues en vez de utilizar un cincel y un mármol, ha utilizado una máquina para que lo genere. Sí, pero es que ¿eso tiene menos valor artístico? Ahí es donde vamos. Es que claro, dependerá. Yo ya conozco críticos que están diciendo que, por ejemplo, el ready-made, antes de que se haga todo esto, ¿no? Lo del objeto encontrado y ponerlo tal, que no es arte y lo defienden hoy día. ¿Por qué está pasando esto? Yo creo que la IA nos va a llevar ahí. O sea, yo creo Puede ser, a cuestionar que es arte y que no es arte. Efectivamente. Pero es que este es un discurso que lleva siempre, pero nos va a llevar ahí
como nos ha llevado muchas cosas. Es decir, Claro. Yo lo pongo de ejemplo en la moda. Cuando se inventó, cuando ya los sastres y modistas y tal se tuvieron que enfrentar a la ropa en cadena, ¿no? El prêt-à-porter y todo el rollo. Claro. ¿Qué ha pasado? Que ahora tenemos un montón de ropa barata, muy económica, con unas condiciones seguramente de explotación Y todas muy iguales. bestias, todas iguales, y la alta costura y la ropa de diseñador y la ropa del modisto que sabe, que tiene costureras que saben coser detrás y no sé qué, es carísima y es lo que se considera artístico dentro del mundo de la moda. Lo otro es comida rápida de la moda. Sí. Con la cocina, ¿qué ha pasado? Cuando se ha democratizado que tú puedas comprar, tener a de comer en el súper. Bueno, pues que la experiencia gastronómica de gente que sabe, ha hecho estudios y hace unas cosas no sé qué, son carísimas, un restaurante Michelin, y los demás pues podemos ir a hacer comida. Entonces, yo creo que es el democratizar el arte, lo llaman democratizar o extender el arte, que cualquiera le puede dar la instrucción a la IA y lo saque, lo que va a generar es un montón de arte low cost, sí, al alcance de cualquiera, porque cualquiera lo puede hacer, se pierde la unicidad que decía Benjamin del objeto, la unicidad, ya se había perdido, porque en el momento que apareció el arte industrial y todo se copia, pero por lo mismo seguimos muertos con las meninas de Velázquez y hay mucha gente que no le llama la atención, yo qué sé, las de Kusama con sus monigotes. Sí, también. ¿No? Entonces me refiero que en el momento en que esto ya, el filón que tenía esta gente para crear estas cosas, porque además era cierta clase de gente que podía crearte un discurso claim y tal, y seguramente podía vivir de que ya sí, era una clase tal y podía inventarse esto. Cuando ahora todo podamos poner por aquí, crear arte y colgarlo en tu casa, imprimiéndotelo tú, y es arte porque me lo he hecho la tal y he tenido la idea, yo creo que va a revalorizar mucho y a plantear que el arte será otra cosa, como ya pasó, es decir, el siglo sí, es que ha pasado esto en ha todas ocurrido, las épocas. ha ocurrido en siempre. el 18 decidieron que todo el barroco era una mierda, que aquello no era arte porque estaba muy recargado y que había que volver a los clásicos, ¿no? Sí, pues yo creo que vamos a vivir un neoclasicismo en eso. Podría ser. Vamos a, yo creo que también la clave va a estar en no utilizarlo para el engaño. Es decir, si tú generas una obra, un vídeo, una foto, un texto, indicas que está hecho con IA, eso es honesto. Entonces a mí me puede valer el producto. O sea, el resultado... Sí, claro, entonces claro. vale, digo, vale, lo has generado con IA. Ostras, menudo pedazo de prompt has usado para conseguir que la IA te haga esto. ¿Cuál es el riesgo? Que se intente colar como real. Tanto una foto manipulada que comentabas tú antes, de hacer un desnudo con la cara de alguien, de una imagen de un político en una situación comprometida. Es decir, utilizar la inteligencia artificial para engañar, ese sí es un riesgo que hay que controlar. Ahí sí que la legislación tiene que ser muy estricta, porque eso sería un problema grave. Sí, bueno, eso lo encontramos ahora también con el tema de los trabajos académicos y tal. Por ejemplo, que tienes que, ya hay protocolos para citar cuando usas IA haciendo una tarea, claro, dentro del trabajo de ciencia, de literatura, de lo que arquitectura, sea, sí. En plan, ¿qué parte tú has usado estas herramientas? Y bueno, pues igual que antes se citaba la obra que habías consultado, pues ahora hay que citar y se intenta hacer porque evidentemente no puedes hacer pasar como un contenido propio, una cosa que has hecho con una máquina, y con el arte lo mismo, ¿no? Es un tema que a mí me preocupa, y ya en el arte, como pictórico, arquitectónico y tal, muy bien, pero ¿y si nos vamos al literario? También. Es decir, ya hay gente vendiendo en Amazon novelas y novelas y novelas, saca una cada 15 días, porque tú le das el prompt que dices tú, ¿no? Estas instrucciones. Escríbeme una novela de tantas páginas donde el protagonista sea así, la protagonista sea asado, pase esto y al final ocurra esto. Es más, le puedes decir incluso qué tono, claro, quién es el destinatario, para quién está dirigido, qué sentimientos quieres que genere, porque le puedes pedir hasta eso. O sea, quiero que la intención de este texto sea comercial, sea tal, o sea, tú le puedes dar todas las instrucciones, con lo cual lo que te va a construir es algo bastante bien construido. Pero ¿es realmente una novela eso? Ahí estamos. Este es el asunto. Ahora, si tú la vendes como una novela generada con IA y bueno, habrá un público que te lo compre... Y porque te digo una cosa, bueno, pues vale. Y que seguramente tú no le puedes poner, incluso por limitaciones comerciales de la herramienta, que no quiere hacerlo o lo que sea, porque claro, tú en una novela, imagínate, Lolita, ¿no? Que es una que conocemos todos, donde hay un tema de pederastia y donde tal, pues a lo mejor el programa va a detectar que esto... Te lo va a cortar, te lo va a frenar. Entonces, que vamos a tener un montón de novelas donde ciertos temas no se pueden tocar, donde ciertas palabras no pueden salir, donde tal...
bueno, a lo mejor tengo una base y tú lo reescribes y le metes lo que tú quieres, también podría pasar. Pero bueno, con la literatura entramos en un terreno todavía más escabroso, Sí, porque escabroso. además incluso, bueno, los escritores con fallos de estilo o palabras que han inventado ellos o cosas que han decidido han creado nuevas cosas, ¿no? Claro. Mientras que aquí eso no va a ocurrir, No. ¿me explico? ¿No? Entonces, al final, bueno, te da miedo un poco perder eso, la autenticidad, y de nuevo volvemos a lo mismo, que yo creo que se venderá el libro diciendo escrito íntegramente por el autor o tanto por ciento de ella, habrá que hacer cosas así, lo Claro. cual será, bueno, al final empezar a dividir entre alta y baja literatura más de lo que se hace ahora. Sí, sí, Claro. incluso en el tema de escribir, o sea, entramos también, por ejemplo, en el tema del periodismo, o sea, el riesgo que supone artículos, noticias que van a impactar en la opinión pública y que las haya generado una máquina. Cuidado con eso, o sea, cuidado con eso, porque cuidado qué datos das, cómo los das, porque Bueno, la máquina, si tú le dices que una noticia es verdadera y que te la desarrolle, no va a cuestionar si eso es verdad o es mentira, te la va a Bueno, y que desarrollar. los datos que encuentres van a tener mucho sesgo, porque evidentemente tenemos muchísimos datos de lo que pasa en Europa, en Estados Unidos y tal, pero si la noticia es sobre un país de África, pues a lo mejor los datos que encuentres están sesgados por el periodista europeo que Claro. ha estado allí, el no sé qué, porque claro, esto es otro problema grande de la IA y en general de la brecha digital, ¿no? El acceso. Es decir, Claro. ya no solo en nuestra sociedad, de unas personas más mayores respecto a otras, la formación, sino universalmente, porque es Sí. un fenómeno global. Claro, ¿quién está representado, no? Cuando hablamos de traducción, pues especialmente algunas lenguas o con datos que le pide, tienen mucha representación y están muy bien, Otras no. pero muchísimas lenguas minorizadas, muchísimas culturas que no tienen presencia, no van a estar. No. Y luego también depende de qué país sea el que lance, hablando de lo que sería la IA generativa. Cuando en China se lanzó DeepSeek, que fue un gran competidor de ChatGPT, sobre todo en el año se lo hizo a OpenAI. DeepSeek, que además es lo que se llama, es un código abierto. ¿Qué significa? Que otra persona lo puede tomar y usar, efectivamente, sí. ChatGPT, por ejemplo, no. En su momento lanzaron que iba a ser, pero no lo es. DeepSeek sí, tú DeepSeek te lo puedes utilizar para hacerlo a tu medida. ¿Qué ocurría? Que, por ejemplo, en DeepSeek no se podía hablar de lo que pasó en la plaza de Tiananmen. O sea, Claro. está vetado, ese tema no te lo va a tocar. O sea, se criticó muchísimo que había realmente un control político muy heavy en esta herramienta en concreto. Claro, China, un gobierno que es bastante Bueno, pues claro, de pero- censurar y de controlar Claro, pero la es que- opinión pública. Entonces, claro, entramos también en esa parte de que Bueno, pero no es que- deja de ser una herramienta también del poder, otra vez. Claro, es que Otra este vez. es el tema, que evidentemente nosotros como sociedad occidental somos muy críticos con que China haga esto, pero yo no sé tampoco... No, pero también se hacen otras Claro, cosas, efectivamente, cuidado, no, también me está refiero- sesgado el que ha hecho OpenAI en Estados claro, Unidos, yo cuidado. no sé yo hasta qué punto cuando lo hace Estados Unidos, o Google tiene nuestros datos, ¿no? Esto tenemos un tema ahí también nosotros, porque en educación se usan mucho las herramientas de Google Educación, nosotros no lo estamos usando obligatoriamente, solo para hacer una tarea si Sí. la familia lo quiere usar. Tenemos una plataforma un poquito más arcaica, pero ¿qué ocurre? Que los datos no son públicos, o sea, nosotros tenemos un conflicto con dar los datos de los alumnos y de las familias a una empresa que es privada y que va a hacer con ellos lo que quiera. O sea, si yo trabajo en Drive, Google tiene todo lo que se pone ahí, ¿no? O sea, entonces con la IA también ocurre que está Pero esos aprovechando... datos están protegidos, se encriptan, Bueno, se legalmente encriptan. está todo... Bueno, Se sí. encriptan, sí. claro, Es difícil que se está pueda, pero bueno, protegido, sí, pero están quiero ahí, sí, decirte, es verdad. Están compartidos en la nube, sí. Protegido, quiero decir, ¿quién vigilará a los vigilantes? Quiero decir, que decía ya, no me acuerdo el latino, oye, me he dicho la frase, pero no Bueno. el este. Claro, es que a ver, ¿quién le tose a Google sin cumplir la ley? ¿Quién va a ir? Sí. Claro, ya ves. Sí. Que no. Entonces. Sí, pero bueno, en el tema de la IA ya te digo, por lo menos en Europa tenemos la suerte del EU IA este Act, que va a controlar muchas de estas cosas. Bueno, esperemos. Y que las tienes que seguir porque las multas son terribles y las sanciones, que incluso se criticó un poco porque controlaba mucho el desarrollo, Claro. pero a mí me parece que es Pero bueno claro, que pongamos pero- un freno, claro, pero cuidado. entonces, pero es que esto está Cuidado. pasando y el freno yo no estoy viendo que llegue. Es decir, tú tienes cantantes, escritores, gente creadora que está diciendo se está usando
se están haciendo canciones, por ejemplo, con escribe una canción tipo Rosalía Sí. y te la hace, pero bueno, estás usando, no sé si ella lo compone o tiene ayudante o lo que sea, pero estás usando el genio de esas personas Sí. para hacer otras cosas. Incluso le puedes poner la voz de una persona que dice, Sí, bueno, sí, sí, mi sí. voz es mía. Y la ¿por qué? clavan Claro, perfectamente. ¿y por qué puedes usar mi voz? Y con esa voz llamar a un banco y pedir que me abra una... Me estoy exagerando, pero me refiero... Sí, sí, sí. Todo eso es nuestro. Y cuando tú le pides, como ha pasado, que a una foto le hagas no sé qué o muevas tal, no te pide que tú seas el dueño de esa imagen o de esa foto. No. Fíjate tú cómo es... Entra en conflicto el tema del copyright. Claro, Aquí pero se es que complica pero la ley bastante. no está yendo a favor, o la ley, bueno, o le cuesta, porque es difícil. Mira, yo ahora, para poner un ejemplo, yo ahora he hecho una antología de relatos del siglo XX para que los alumnos lean, porque quiero crear una serie de relatos, para tal, no sé qué. Bueno, pues yo lo he tenido que hacer linkando enlaces abiertos y tal, y incluso pensé en hacerlo como una especie de librito para que lo tengan, porque quiero que lean en papel. Claro. Pero yo me enfrentaría a un montón de problemas de derechos de autor. Claro. Porque no han pasado 100 años de que se publicó esto, porque tal, no sé qué. Y yo lo estoy usando por una cosa educativa. Sí. Y sin embargo, cualquiera puede poner mira, nuestra foto de aquí y ponernos a hacer esto de que se ve que los dos personajes se besan y Sí, tal y cual. sí, Y sí, tendríamos sí. muchos problemas para denunciar esto, porque nosotros estamos ahí y bueno, pero es que antes a lo mejor no existía el derecho de autor a nuestra voz o a nuestro movimiento, pero piensa habrá que ponerlo, sí, ¿sabes? pero, Claro. pero voy a lo que iba yo al principio. Piensa que todo esto de lo que tú me estás hablando lo están haciendo personas, lo están haciendo seres humanos, no lo está haciendo la IA de forma autónoma. Quiero decir, Bueno, pero esto es como... quiero decir, A ver, quiero decir, el problema está en que las personas seamos conscientes de cómo utilizamos las herramientas. Aquí habrá un proceso de control, de educación, de formación, Sí, dile pero- lo que quieras, pero siempre va a ser un ser humano el que coja esta foto y la manipule. Evidentemente. Entonces, el La problema bomba es- atómica, Vale. le da a alguien el botón. Y Exacto. entonces el ser humano es el culpable. Pero Entonces, no había que inventarla. Claro, no, decidimos. No, la energía atómica sí, Vale. pero quizá el otro no. Entonces, pero decidimos darnos unas normas que pueden ser más muy problemáticas porque hay países que sí o no, para usar esta tecnología, porque no todos los seres humanos nos podemos fiar Vale, del uso. pues con Sin esto embargo, pasa aquí igual, no, ¿eh? porque esto se ha lanzado absolutamente universal Sí. a cualquiera sin ningún tipo de mediación. Sí. Y por eso hemos tenido, por ejemplo, este niño que decíamos que se suicidó porque tenía problemas mentales, porque no hay ningún tipo de control. O sea, Sí. la IA no te pregunta quién la está usando. No. No te pregunta, ¿es usted un asesino? O sea, tú te No, montas no, en un no, avión. es verdad. Tú te montas en un avión para Estados Unidos y tienes que rellenarla esta y hay una casilla que pone, ¿viene usted a Estados Unidos a matar al presidente? Claro. Y tienes que marcar. Es una gilipollez. Tienes que pero te decir lo que no. preguntan, ¿vale? Te lo preguntan. Y si voy a matarlo, no lo voy a decir. Claro, pero para usar una IA en cualquier sentido no hay ningún tipo de No. restricción de acceso. No, Ni eso de es edad. verdad. Entonces, yo no digo, sí, ya digo, estoy poniendo solo sobre la mesa estos inconvenientes. Sí, es una herramienta. Las pistolas y las escopetas son herramientas, los cuchillos son herramientas y hemos decidido que tenemos que tener un permiso para tener una escopeta en casa. Sí. Y otros países que no, Sí, Estados yo estoy Unidos, y contigo, mira lo que ¿eh? ocurre. Claro. Entonces, es verdad que esto se lanzó masivamente y nos hemos encontrado con los problemas Que han venido. antes de pensar en que podían pasar. Claro. Y eso es lo que realmente no sé si tendríamos que haberlo hecho así. Ahora no podemos ir para atrás, pero sí podemos ver cómo hacerlo. Yo creo que se acabará legislando, que se acabará controlando bastante. Sí es cierto que es una herramienta que, por ejemplo, en el campo de la salud está ayudando muchísimo. Hombre, no, Está sí, ayudando claro. muchísimo en muchos campos. Entonces, bueno, vamos a darle buen uso. Si es que la Claro. clave siempre es la misma. Sí es verdad que tiene que haber, por un lado, un trabajo legislador por parte de las autoridades y luego también quizá un tema a lo que vamos siempre, de educar a nuestros niños, de saber cómo tienen que utilizar estas herramientas. Porque con las redes sociales ha ocurrido igual. Sí, El mal claro. uso ha llevado a muchos problemas. Bueno, pues quizá en las familias o en los colegios habrá que poner también no sé, unas instrucciones de uso, o sea, Bueno, pero- educar a los jóvenes, explicarles riesgos a los jóvenes o a los niños que conviven con ChatGPT desde muy Pero es pequeños. que yo estoy ya. convencido de que las empresas, la medicina, tal, Sí, a ese nivel es están maravilloso, utilizando sí. un tipo de IA Sí. específica para esto, que pues yo qué sé, había una que se decía en la radio, no, pues le digo que sintetice, serán proteínas, ¿no? Hablo fatal de esto, Sí, que no sí, es mi sí, tema. sí. Entonces me da un montón de posibilidades que yo tardaría mucho en pensar Esa y luego es ya la las historia. compruebo y tal. O Eso es automatiza superútil. tareas que son Y- muy y- repetitivas. claro, o y sea, hay se- cosas que va muy bien. Claro, aquí estamos hablando del acceso a la IA masivo por Exacto. plataformas comerciales. Exacto. Que yo sigo diciendo que me extraña mucho que ofrezcan servicios gratis.
por algo lo estarán ofreciendo, algo querrán sacar de nosotros, ¿me explico? No de mí, que no soy nadie, pero bueno, están acumulando muchas cosas. Sí, porque están a mí, acumulando yo datos, como sí. empresa, a mí me parece raro que no dé nada gratis. Pero, Ya me loca. pero siempre todas tienen las dos versiones, Claro. es decir, todas tienen una versión gratuita básica y paquetes superiores de pago, todas, incluso las que hay unas que son específicas para generar código en programación, específicas para tal, cual. Hay una base que esa está abierta al público y luego ellos viven también de las cuotas de pago y algunas son muy altas. Cursor, por ejemplo, que se está usando mucho para programación, es carísima, o sea, son cuotas muy caras. Vamos a lo de siempre. La herramienta no es buena ni mala, vamos a ver cómo se usa. Y ahí es donde creo que hay mucho trabajo a hacer. Bueno, como bien eso sé cómo se dices. construye, porque yo también había leído que hay cositas éticas con que hay que meterles datos. No todo está en internet. Y sesgos, que ese es el problema. Y esos datos que se meten, se ve porque sí que hay gente dedicada a meter datos, sí, porque sí, hay sí. que meterlo. Sí. Y que esta gente, pues, bueno, pues está yendo a buscar a sitios, está pagando muy poco. Ahí había algún tema con la India también, ingenieros de la India y tal. Porque claro, pagar a gente para que esté metiendo datos es caro. Sí, es muy caro. O sea, aquí, bueno, hay temitas que yo Sí, creo que hay temitas y hay que ir con cuidado. Yo creo que siempre cuando viene una revolución del nivel que ha supuesto la IA, hay que ser prudente y hay que hacer las cosas bien. Vamos a ver si se hace bien, vamos a esperar que sí. Pero ya te digo, sobre todo a nivel de nuestro entorno en el que podamos influir, intentar siempre cuidado, o sea, cuidado con la IA. Yo se lo digo a mucha gente, úsala, pero cuidado. O sea, úsala, pero a ver, Bueno, y también revisa, comprueba, o sea, asegúrate, no ya- lo des todo por bueno. Y una cosa que también tenemos que ser conscientes, que lo hemos hablado alguna vez con el comercio local, pero creo que se aplica igual. Es Sí. decir, vamos a ver, no te puedes quejar de que cierres la carnicería de tu barrio si tú nunca les compras y vas siempre al Little no súper, sé qué. sí. Pues aquí es un poco igual con estas cosas que hemos dicho más complicadas de arte, de diseño, de tal. Vamos a ver, si tú vas a hacer un evento y para ahorrarte esto se lo pides a una herramienta de esta y no a un profesional, luego no te puedes quejar de que hay, pues es que mi hijo diseñador no lo llama a nadie, mi hijo Claro. fotógrafo no lo llama a nadie. Claro. Es decir, yo no digo que evidentemente no lo usemos, pero bueno, hay ciertas cosas que también podemos ser más honestos Coherentes, y decir, sí. pues si yo no creo que hay que pagar a los autores por sus novelas, pues a lo mejor no voy a leer una novela que sé que está hecha por IA, ¿no? Yo no la voy De a momento. comprar, ya te lo digo. Efectivamente, Yo no. que aquí hay un tema de consumidor también, de decir, también, bueno, sí. si yo quiero que estas profesiones o estas cosas más artísticas tengan un sentido, pues a lo mejor lo tengo que apoyar y no quedarme siempre con esto, ¿no? Pero bueno. En fin, hasta aquí vamos a llegar, porque esto, yo miro el reloj y digo, no me lo puedo creer, que tenemos 40 minutos. pasado volando. Esto vuela. Nada, da para mucho. Ya nos hemos dejado cosas que teníamos pensadas en el tintero, pero nosotros nos vamos a nuestro campo del arte y la cultura muchas veces, ¿eh? Bueno, es el que también conocemos mejor, o sea, nos Nada, es más fácil. Os esperamos en la siguiente. Sí, por favor. Recordad propuestas de temas, comentarios, lo que queráis. Y nada, y que nos escuchéis. Y sobre todo, si os gusta, que se lo paséis a gente, Sí, que ahora que- tenemos sí, la sí, idea de crecer sin que la IA esté por medio. No, por favor. O sea, que con mucho Todo trabajo. generado por nosotros, Por aquí no hay nosotros. nada de ella. Sí, sí, bueno, y con el esclavo que tenemos detrás, haciéndonos Sí, al técnico, todo, ahí Pau, ayudándonos. que no tenemos aquí esclavizado, pero gracias a él puede salir todo esto. A ver si conseguimos una IA y nos lo quitamos de en medio. No, no es Ay, no, cierto. Ay, con la IA. Bueno, salud. Sí.